Hola, sean bienvenidos a mi video de la historia cronológica de Five Nights at Freddy's. En este video te contaré toda la historia completa, abarcando desde el primero de los juegos creado por Scott Cawthon, hasta el más reciente juego de Into the Pit. Además, también incluiré los datos más importantes de los libros de Fazbear Friends, así como de los Tales from Pizzaplex, y las novelas interactivas. También, para este video agregaré algunos datos especulativos, que si bien no están confirmados en la saga, nos ayudarán a llenar algunos vacíos en la trama, y justificar las acciones de algunos personajes. Así que sin más que decir, comencemos. Nuestra historia comienza con un joven llamado William Afton, una persona muy inteligente, audaz, con un corazón desalmado, y sobre todo, con grandes ambiciones en la vida. William tuvo una difícil infancia, creció con pocos recursos, y tuvo que ganarse todo a base de duro esfuerzo. Este complicado estilo de vida lo convirtió en una persona fría, sin sentimientos, calculador, y también manipulador. Era además, alguien egocéntrico, pues se creía superior a los demás, y que también él se merecía lo mejor de lo mejor. Él haría cualquier cosa por obtener sus objetivos, incluso si eso lastima a los demás. William tenía muchas ambiciones, pero la más grande de ellas era conseguir la inmortalidad, pues, la idea de morir lo aterraba. Él quería de algún modo conseguir vivir para siempre. Pero mientras encontraba la forma de conseguir dicho objetivo, primero tenía que ocuparse de vivir una buena vida, tener lo básico, una casa, una familia, y sobre todo, la fama y la grandeza. Gracias a la mente brillante de William, él fundó una empresa de tecnología conocida como Afton Robotics, ubicada en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Esta empresa se dedicaba a crear chips, piezas tecnológicas, y piezas robóticas para el mercado creciente de la mecatrónica, el cual avanzaba a pasos agigantados, y era un negocio muy lucrativo. Su empresa creció tanto que se convirtió en una fuente de trabajo para el pueblo, lo que hizo que William pudiera tener una buena vida, una gran casa, y muchos lujos. Es así, como decidió formar una familia, casándose con una hermosa mujer. Así iniciaría la familia Afton, y como resultado de este matrimonio, nacerían 3 hermosos niños. El primogénito se llamaba Michael, un joven brillante como su padre, quien al momento de nacer se convirtió en el consentido de su madre, quien le cumplía todos sus caprichos. Pero eso haría que al crecer se volviera alguien arrogante y malcriado, pues al tener una vida fácil, a Michael solo le interesaba divertirse con sus amigos sin importarle lo demás. No respetaba tampoco a su padre, lo cual lo llevó a tener diversos problemas con él. Unos años después nacería la hija de William, quien sería llamada Elizabeth, una pequeña niña, muy curiosa, quien estaría muy apegada a su padre, pues a diferencia de su hermano mayor, ella sí lo admiraba, respetaba, y sobre todo, lo quería, aunque William no mostrará el mismo amor hacia ella. Y por último, el hijo menor de la familia Afton, quien al no tener nombre oficial, lo llamaremos Afton Jr., mejor conocido en los juegos como el Crying Child, o el niño que llora. Al momento de nacer, Afton Jr. se convertiría en el hijo favorito de la señora Afton, relegando a segundo plano a Michael. Por lo cual, este abrupto cambio crearía un sentimiento de rencor y odio entre Michael y su pequeño hermano, un sentimiento que a futuro causaría grandes problemas. A William Afton no le iba mal en su empresa de robótica, pero era momento de hacer crecer el negocio, y los ingresos, para así comenzar con su búsqueda de la inmortalidad. El mercado del entretenimiento estaba creciendo muy velozmente en todo Estados Unidos, por lo cual William decidió buscar algún socio comercial para crear un negocio que impulsará sus ventas en otros mercados. Henry Emily era un joven brillante, una persona mucho más joven que William, y que además tenía grandes ideas sobre el entretenimiento, pero, para su desgracia, él no contaba con los recursos necesarios para aplicarlas. El joven Henry se acercó a William, al ver que él buscaba nuevos socios, y fue así que le propuso la idea de abrir un restaurante familiar con show de mascotas, pues otros restaurantes similares tenían gran éxito. Henry tenía una idea: si los otros restaurantes usaban botargas de piel comunes en shows para niños, ellos usarían botargas animatrónicas, en especial unas conocidas como los Springlocks, trajes que el propio Henry había diseñado. A William le fascinó la idea, además de que alabó los planos de Henry, pues eran muy sofisticados y novedosos para esa época. Era un genio, tanto que incluso William le dio un poco de celos. Fue así como durante meses estuvieron planeando la idea del establecimiento, tanto la ubicación del restaurante, como el diseño de las mascotas, que serían el show principal para este local.
Henry decidió diseñar un oso de color dorado conocido como Fredbear's, pues le recordaba a un viejo show que veía en las ferias de otoño, donde un oso hacía trucos para divertir a los niños, un viejo show que veía cuando era niño. Asimismo, William diseñó a un conejo dorado llamado Spring Bonnie, su animal preferido, para que así fuera la coestrella del show del restaurante. Ahora bien, con las mascotas establecidas, ambos colegas abrieron el restaurante de Fredbear's Family Diner en los años 80. Era un local mediano que estaba a pocas calles de la casa de William, así podía supervisarlo mejor. Este restaurante estaba compitiendo con otros restaurantes con mascotas, como la Cueva Pirata de Foxy, o Chicas Party World, otros dos restaurantes que tenían botargas de personajes, pero no de forma animatrónica como las de Fredbear's. En poco tiempo el restaurante de William y Henry creció, gracias al éxito de los trajes Springlogs de Fredbear's y Spring Bonnie, pues con dichos trajes, la gente tenía la ilusión de que eran animatrónicos con gran movimiento, aunque solo fueran trajes usados por personas. Los socios se llenaron de dinero, gracias al gran público que su restaurante tenía, incluso personas de otros estados visitaban el restaurante para ver a los animatrónicos Springlogs. Pero, la gran fama de Fredbear's atrajo a personas interesadas, pues una empresa conocida como Fazbear Enterprises entró al juego. Fazbear Enterprises se dedicaba principalmente a la publicidad, eran expertos en el desarrollo de marcas corporativas, juguetes, y contenido de entretenimiento, y es así que deciden entrar al mercado de los restaurantes. Pero sabían que si querían llamar la atención de la gente necesitarían animatrónicos, así como los Springlog, por lo cual deciden contratar a un inventor llamado Edwin Murray, el cual acepta el trabajo, debido a que estaba en una complicada situación financiera. Edwin era un inventor, hace tiempo ganó mucho dinero con su aspiradora animatrónica, pero, desgraciadamente esta empezó a fallar, lo cual hizo que su empresa cayera en quiebra. Además, su esposa había muerto cuando dio a luz a su hijo, por lo que se encontraba en una difícil etapa de su vida. Ahora vivía en un viejo edificio que él había comprado para trabajar, su hijo David, de tan solo unos años estaba con él, un chico travieso que le gustaba jugar, y que correteaba de un lado a otro. Edwin, debido a su falta de ingresos, decide aceptar el contrato de Fazbear Enterprises, es así como él diseña copias de los trajes Springlogs, los cuales a pesar de ser de una calidad inferior, le sirven a Fazbear para crear sus propios animatrónicos. Freddy Fazbear, y Bonnie el conejo, dos personajes que usarían en su restaurante llamado Freddy Fazbear Pizza. Abrieron su primer restaurante en el mismo pueblo de Fredbear's, y aunque contaba con algunos clientes, la realidad era que Fredbear's seguía siendo más popular, por lo que el negocio de Fazbear Enterprises no estaba funcionando. Por lo que se le ocurrió una estrategia, unirse con otros negocios parecidos, para que así pudieran crear una cadena de restaurantes. Compró los derechos del restaurante de Chica, y también de Foxy, para fusionarlos y unirlos a su cadena de locales Freddy's Fazbear Pizza. Y para impulsar su fama, lanzaron a la televisión una serie de animación conocida como Freddy y sus amigos, una serie de caricaturas en la cual podíamos ver las aventuras del oso Freddy, junto a Bonnie, Chica y Foxy. Esta serie tuvo tanto éxito, que casi dejó opacado al restaurante de Fredbear's Family Diner, el cual empezaba a perder nombre y clientes, además de que Freddy's ya contaba con 3 sucursales, por lo cual empezaba a tener más ingresos que el propio Fredbear's. Fazbear, al ver el excelente resultado de su estrategia, empezó a comprar más restaurantes en diferentes estados para aumentar así su cadena de restaurantes, y le mandaba a Edwin a construir más animatrónicos botargas Springlogs. Edwin se puso a trabajar en los pedidos de Fazbear, pero su pequeño hijo David era muy inquieto, y no podía estar supervisando todo el día, por lo cual, decide crear un animatrónico para entretener al niño. Este animatrónico se llamaría Mimic, un endo antiguo que no contaba con piernas, pero que sí posee una increíble, y muy avanzada inteligencia artificial conocida como Mimic 1. Con esta inteligencia artificial, Mimic era capaz de imitar cualquier acción que veía, y además aprender sobre la marcha, para así adaptarse a cualquier situación. Edwin quería hacerle a Mimic un traje propio, uno de tigre, pues a su hijo David le gustaban mucho los tigres blancos, incluso su peluche favorito era el de un tigre, el cual lo llevaba para todos lados. Pero no tenía tiempo para hacerlo, por lo cual solo deja a Mimic como un endo, y se lo da a su hijo para que se entretenga y lo deje trabajar.
Es así como Mimic aprende todo de David, a moverse, a comunicarse con símbolos, a jugar las escondidas, también a meterse en los trajes de animatrónico, pues David al ser travieso, siempre hacía esto, aunque su padre siempre lo regañaba por tocar sus cosas. Todo era felicidad, David y Mimic estaban muy unidos, sin embargo, una tragedia sucedió, David fue atropellado un día. Esto destrozó a Edwin, el cual perdió la motivación para vivir. Después de la muerte de David, Mimic empezó a imitar al niño, lo cual llenó de dolor y frustración a Edwin, quien golpeó al endoesqueleto hasta casi destrozarlo, pues pensaba que se estaba burlando de la muerte de su hijo. Edwin, después de destrozar a Mimic, se dio cuenta de que no cambiaría nada, su hijo ya no estaba, su esposa tampoco, estaba solo y sin motivación, por lo cual decide irse del pueblo sin contárselo a nadie, ni siquiera a Fazbear. Fazbear, al no saber nada de Edwin durante días, decide mandar a unos cuantos técnicos a buscar los trajes que le mandó a construir, pues querían recuperarlos. Sin embargo, los técnicos se encontraron con Mimic, y comenzaron a repararlo, pensando que era uno de los endoesqueletos de Fazbear. Lo que no sabían, era que Mimic había imitado el comportamiento agresivo de Edwin, y ahora era más violento. Mimic mató a un par de técnicos de forma sangrienta, pero por suerte, otro equipo de Fazbear logró apagarlo. Después de eso, Mimic y los demás trajes que hizo Edwin fueron llevados al almacén general de Fazbear Enterprises, donde se quedarían mucho tiempo en el olvido, pues Mimic había sido catalogado como un animatrónico defectuoso. Mientras tanto, Freddy Fazbear Pizza se hacía más grande, fue ahí que William y Henry tuvieron que crear una nueva estrategia para poder ganarle a Fazbear, y que su negocio no acabara. A William no se le ocurría nada, pero a Henry sí, pues diseñó unos endoesqueletos de última generación, conocidos como los Endo 01. Estos nuevos endoesqueletos podían moverse libremente por el establecimiento, reconocer la presencia de niños y adultos, y sobre todo, hablar para poder divertir a los niños. William quedó impactado por esta creación de Henry, pero más que nada, por su creatividad, esos endoesqueletos eran tan realistas en sus movimientos que parecían tener vida. William estaba celoso de las capacidades de Henry, a pesar de que era su socio, y que lo ayudaba con sus problemas, no podía evitar odiarlo por ser mejor que él. Gracias a los Endo 01, Fredbear's volvió a tener un impacto en la audiencia que incrementó las ventas, y trajo muchos ingresos a los socios. Fue tal la cantidad de dinero que lograron ganar, que Henry y William decidieron acercarse a Fazbear Enterprises, y decidieron comprarlos para así obtener los derechos sobre Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, y toda la cadena de restaurantes con las cuales contaba Fazbear. Y así William y Henry fundaron una nueva empresa llamada Fazbear Entertainment que se encargaría de gestionar todo acerca de los restaurantes, siendo Fredbear's el restaurante principal, y Freddy Fazbear Pizza la rama secundaria de restaurantes. Ahora, gracias a Fazbear, la publicidad de Fredbear's creció de gran manera, pues se empezaron a crear juguetes de los animatrónicos. Además de que la serie de Freddy y Amigos, se reemplazó por una de Fredbear's y Amigos. Los personajes de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy se convirtieron en animatrónicos que utilizaban los modelos Endo 01 que Henry diseñó. Se dio la orden de que cada restaurante de Freddy's tuviera su propio cuarteto de personajes, además de tener trajes de Fredbear's y de Spring Bonnie, los cuales seguirán usando la tecnología Springlock, y que solo se utilizarían en eventos especiales, para que así, esos personajes no perdieran su importancia y exclusividad. Para gestionar los locales, Fazbear contrató a Ralph, el chico del teléfono, un joven apasionado por su trabajo que se dedicaba a la capacitación y control de los trajes Springlocks, y que se cumplieran las reglas de los diferentes locales. Welcome to your new career as a performer/entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much needed information on how to handle/climb into/climb out of mascot costumes. Aunque él solo trabajó en los Freddy Fazbear Pizza, el local de Fredbear's no lo llegó a ver, pues este seguía siendo administrado por Henry y William, ya que era el restaurante más importante de todos. Y así, durante años, los socios gozaron de gran fama y dinero, con el cual Henry viviría su buena vida, con su esposa y su hija llamada Charlotte. Mientras que William decidió irse por un camino totalmente diferente, pues ahora que contaba con mucho dinero, se obsesionó por la búsqueda de la inmortalidad, diseñando todo un laboratorio subterráneo debajo de su empresa Afton Robotics. El lugar era gigantesco, lleno de habitaciones. En este lugar frío y oscuro, William buscaba la forma de crear vida, pues si lograba eso, podría saber cómo ser inmortal.
y su punto de partida fueron los robots de Henry, pues William consideraba que Henry era un maestro creando vida, y si podía hacerlo con unos simples robots, podría también hacerlo con un humano, y William buscaba entender eso. Desgraciadamente por ese tiempo, la esposa de William falleció, lo cual realmente a él no le importó, pues solo estaba con ella por compromiso, no porque la amara de verdad. Pero en el caso de sus hijos la cosa fue diferente, a Michael no le afectó mucho, pues desde que su madre lo reemplazó por Afton Jr., él le dejó de tener cariño. En todo caso la cosa empeoró, pues Michael molestaba a su pequeño hermano por haberle quitado el protagonismo. Mientras que Elizabeth y Afton Jr. la muerte de su madre sí les afectó, por lo que buscaron estar más tiempo con su padre William. A William no le interesaba pasar tiempo con sus hijos, pero accedió a que ellos lo acompañaran al laboratorio subterráneo mientras no lo molestaran. Elizabeth quedó fascinada por las instalaciones, y decidió pasar sus tardes ahí, dibujando mientras su padre trabajaba en la forma de encontrar la inmortalidad. Pero a Afton Jr., ese lugar le parecía horrible, e incluso debido a estar ahí, y ver a los horribles endoesqueletos que ahí tenía su padre, fue que el niño generó un trauma, y le tuvo miedo a los animatrónicos. El niño lloraba todos los días. Henry, quien era una buena persona, vio al hijo de William pasar por ese terrible estado, y decidió darle unos cuantos peluches de los personajes de Fredbear's, además de un oso dorado especial para él. Le aconsejó a William también pasar más tiempo con sus hijos, pero él le dijo que no se metiera en los asuntos familiares, pues él podía manejarlos solo. Afton Jr. siguió pasándola mal, pues debido a que William estaba muy ocupado con su investigación y el restaurante, era tarea de Michael vigilar y cuidar a su pequeño hermano. Pero, en vez de cuidarlo, él le hacía bromas pesadas, molestando, y usando el miedo que tenía con los animatrónicos para hacerlo llorar. Todo ese miedo y sufrimiento que Afton Jr. recibió se traspasó al peluche de Fredbear's, lo cual hizo que este cobrara vida. Esto no pasó desapercibido por William, quien al notarlo, encontró por fin la pieza que necesitaba para su investigación. William investigó lo que había pasado, y se dio cuenta de que las emociones eran el catalizador que necesitaba, pues las emociones fuertes, tanto positivas como negativas, podían ser traspasadas a un objeto o persona. Y el traspaso de esas emociones genera diferentes efectos, y en este caso, la agonía de Afton Jr. hizo que el peluche cobrara vida. Ahí William tenía lo que necesitaba, ahora sabía que la agonía de una persona podría generar vida, y si podía crearla, tal vez podría hacer que también extendiera la vida de una persona. Fue así que William trazó un plan malvado, diseñó todo un sistema de confinamiento, en el cual raptaba a su propio hijo por las noches, y lo rociaba de un gas alucinógeno. Este gas hacía que el niño se imaginara a terribles monstruos animatrónicos que lo acechaban en la noche, todo esto con el fin de que William pudiera recolectar la agonía del niño para poder usarla en su fórmula para alcanzar la inmortalidad. Afton Jr. era atormentado de noche por su padre, y durante el día era atormentado por su hermano, quien, incluso en la semana de su cumpleaños, no lo dejaba en paz. Pues lo asustaba con una máscara de Foxy, lo abandonaba en el restaurante para que llorara durante toda la tarde, e incluso lo encerraba en su habitación y peor, en el cuarto de partes y servicios, a un lado de esos escalofriantes endoesqueletos. El día de su cumpleaños, Afton Jr. fue arrastrado desde su casa hasta el restaurante de Fredbear's en contra de su voluntad, pues su hermano mayor junto a sus amigos le querían hacer más bromas pesadas. Entre todos los chicos agarraron al niño y lo acercaron con Fredbear's, pero lo acercaron demasiado, pues metieron al niño dentro de la boca del oso animatrónico, sin saber que este no se detendría por nada del mundo. El oso mordió al niño, y este quedó con la cabeza totalmente aplastada. La sangre caía por todo el cuerpo del animatrónico. Los chicos abusones gritaron de terror, mientras que el hermano del niño quedó en shock, no podía creer lo que había hecho, se sentía profundamente arrepentido. Los guardias del restaurante llamaron una ambulancia rápidamente, y llevaron al niño al hospital, pero, era tarde, las fracturas de su cráneo eran demasiado profundas, y él no sobreviviría. Solo le quedaban unos minutos de vida, los cuales, Michael aprovechó para disculparse con su hermano, quien podía oírlo, pero no responderle. Después de la muerte del niño, el público de Fredbear's quedó alarmado, y empezó a desconfiar del restaurante,
pues este accidente, el cual fue conocido como la Gran Mordida, alertó a los padres, quienes comenzaron a considerar peligrosos a los trajes Springlocks, y en especial a tenerle miedo a Fredbear's. Además, en los restaurantes de Freddy Fazbear, se reportaron algunos casos de fallas Springlock. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Henry decidió ocultar todos estos accidentes, para que así el público no se alarme más de lo que ya estaban. William vio todo el caos que habían provocado los trajes de Henry, y no dudó en echarle la culpa de todo eso, pues eran sus inventos los que estaban causando toda esa polémica. Henry se sintió culpable, y se obsesionó con la seguridad del restaurante, por esa razón decidió que los Springlocks no volverían a ser usados por personas, y que además, solo funcionaran en el escenario, lejos de los niños. Además de eso, para volverse a ganar la confianza del público, Henry diseñó a Security Puppet, quien sería un animatrónico encargado de la seguridad de los niños. Este animatrónico tenía la tecnología de escáner, que funcionaba gracias a unas pulseras que los niños usaban, así Puppet podía rastrearlos y vigilarlos para que nadie saliera herido. Pero, al ver lo que le sucedió al hijo de William, Henry se preocupó especialmente por su hija Charlotte, quien también solía frecuentar el restaurante, y que además, tenía conocimiento de que unos niños abusivos la molestaban. Fue así que, para protegerla, le diseñó una versión de Puppet especial, quien solamente la vigilaría a ella, y a nadie más, para así mantenerla segura dentro del restaurante. Mientras tanto, William estaba molesto por la muerte de su hijo, porque ya no podría obtener agonía de él, necesitaba un nuevo sujeto de pruebas, y su siguiente candidato sería Michael, quien se encontraba atormentado por lo que le hizo a su hermano. Fue así, que durante las noches William atormentaba a Michael con las mismas pesadillas que su hermano tenía que soportar, pero había una en especial más aterradora que las demás. Nightmare, una versión oscura del oso que mató a su hermano, era la agonía de Michael convertida en pesadilla, pero antes de que William pudiera obtenerla, Michael escapó, no podía soportar la culpa. Por lo que una vez más, William se había quedado sin la agonía suficiente para sus experimentos, y ahora no tenía a nadie con quien experimentar, pues no podría hacerlo con su hija, ya que la gente empezaba a sospechar de William, dado a que actuó indiferente después de la muerte de su hijo, y ahora su otro hijo había escapado. En especial Henry, quien se empezaba a distanciar de su antiguo socio y a tenerle un poco de antipatía por cómo se comportaba. William necesitaba nuevos niños con los cuales experimentar, se le ocurrió una terrible y malévola idea, raptar a Charlotte, la hija de Henry, para que ella sea su nuevo experimento. En un día lluvioso, Charlotte estaba en el restaurante de Fredbear's, pero esta vez, los niños abusones obstruyeron la caja de Puppet, impidiéndole salir. Fue así como estos niños, para molestar a Charlotte, la sacaron a la calle por la puerta trasera para que se mojara por la lluvia. Pero lo que no sabían era que William estaba por la zona, quien al ver a la hija de Henry sola, no lo pensó dos veces, y rápidamente la agarró para raptarla, pero Charlotte trató de defenderse, intentando escapar. William trató de llevarla, pero entonces escuchó que Puppet se acercaba, podrían descubrirlo, así que mató a Charlotte. Si no podía raptarla, tampoco dejaría testigos de que trató de secuestrarla. Fue así que Charlotte murió en un callejón bajo la lluvia, mientras que Puppet, quien apenas podía moverse, se quedó a su lado hasta que fue encontrada. Después de la muerte de Charlotte todo fue peor, la gente perdió el respeto y la emoción por el restaurante de Fredbear's, pues ya habían sido 2 asesinatos de niños en tan solo unos meses. El restaurante perdió la confianza de su público, lo cual hizo que las ventas cayeran en picada, ya nadie asistía a Fredbear's para comer, ni celebrar sus cumpleaños. Debido a esto, Henry tomó una difícil decisión, eliminar todo rastro de los Springlocks, y cerrar el restaurante de Fredbear's Family Diner. Hello. This is just to inform all employees that due to budget restrictions, the previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations. Ordenó que los trajes se sellaran en habitaciones ocultas del restaurante, y que solo se usarán los animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Así fue como el restaurante de Fredbear's cerró en 1983, y tan solo quedaron abiertos los restaurantes de Freddy Fazbear Pizza, aunque estos eran administrados por los gerentes de sus respectivos locales. Henry casi no hacía nada, pues no se encontraba en el mejor de sus momentos.
Debido a la muerte de su hija, Henry se volvió loco, quería recuperarla a toda costa, y en su locura, ideó un plan para hacer de esto una realidad. La traería de vuelta en forma de animatrónico, uno que se sintiera tan real como su hija. Para ello, crea unos dispositivos llamados discos ilusorios, artefactos tecnológicos que producen un ruido tan agudo que solo afecta a una parte del cerebro, haciendo que éste vea ilusiones súper realistas de lo que se programe, pero había un problema, las ilusiones no podían tocarse. Por lo cual, para solucionar esto, crearía diferentes animatrónicos, los cuales simularán el crecimiento de su hija, uno con cuerpo infantil, de la misma edad en que murió, uno de cuerpo de niña, otro de adolescente, y otro de adulta. Así, cuando usar a los discos en los propios animatrónicos, estos se transformarían en su hija fallecida, y simularían que ella estaba con vida. Pero mientras más avanzaba en el proyecto, Henry se dio cuenta de que era un error, y que esos robots nunca reemplazarán a su hija Charlotte. Por lo cual decide mejor suspender el proyecto y retirarse de la ciudad, para vivir una vida pacífica. Es así como William se queda con el control de Fazbear Entertainment, y mientras los restaurantes seguían operando, William raptaba niños por toda la ciudad. Pero William no podía seguir haciendo eso mucho más tiempo, pues raptar niños no le era sencillo, además de que descuidaba mucho a los restaurantes, los cuales pasaban por una crisis debido a la mala fama que los asesinatos causaron, necesitaban una renovación de imagen, pero William no contaba con los recursos para hacerlo. Fue así que para obtener más ingresos, decidió conseguir inversores que metieran capital a la empresa de Fazbear Entertainment, vendiendo parte de sus acciones. Pero tenía que convencerlos de algún modo. Después de la gran mordida de Fredbear's, la gente no quería meter dinero en la franquicia. Pero, para su suerte, William encontró los cuerpos animatrónicos que Henry había creado, los cuerpos de Charlie, los cuales estaban hechos con una tecnología muy avanzada, la última y más grande creación de Henry. William decidió robar los planos y la tecnología de esos animatrónicos para así crear a los Funtimes, máquinas para el entretenimiento que además tenían habilidades para capturar niños. Baby Circus era la estrella del show, un animatrónico capaz de atraer niños, pues ella podía dispensar helado, inflar globos, cantar y bailar, además que el diseño de este animatrónico fue inspirado en los dibujos de la hija de William, Bayora, un animatrónico capaz de escuchar hasta el más pequeño sonido, además de que era muy ágil, y podía capturar a sus víctimas con suma facilidad, y evitar que también escapen. Funtime Foxy, un animatrónico capaz de imitar la voz de personas para atraer niños, engañarlos para que piensen que sus padres les hablan. Y Funtime Freddy, un enorme animatrónico que contaba con un tanque interior capaz de almacenar un cuerpo infantil, el robot perfecto para capturar dentro y fuera del local de Baby Circus. Es así como William renueva el local de Fredbear's, y lo convierte en el Baby Circus, y logra que diversos inversores metan dinero a su proyecto, obteniendo así una gran suma de dinero que le permite seguir con sus investigaciones sobre la agonía. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Todo estaba listo, el local de Baby Circus abrió al público, y los clientes empezaron a llegar. Sin embargo, lo que William no sabía es que sus animatrónicos no funcionaban bien, pues a pesar de ser los planos de Henry, William no sabía crear buenos animatrónicos. Por lo que los animatrónicos comenzaron a fallar mientras estaban en público. William se puso nervioso, pues si algo llegaba a pasar lo culparían a él, además de que se darían cuenta de las funciones asesinas de los animatrónicos. Mientras pensaba cómo evitar ese problema, Elizabeth quería ver a Baby, pero William no se lo permitía, pues si llegaba a acercarse podría activar los comportamientos asesinos de la animatrónico. A William se le ocurrió un plan: dejar escapar el gas de las tuberías, así podría simular una emergencia para que todos se fueran.
Pero mientras lo hacía, Elizabeth aprovechó y se coló en el cuarto donde estaba Circus Baby junto a otros niños. Ella les estaba dando helados. Ahí fue cuando el gas comenzó a salir, e inundó cada habitación y cada pasillo del restaurante, haciendo que padres y niños se fueran, todos menos Elizabeth, cuyas ganas de ver a Baby le impidieron irse. Pero Baby, al estar sola con Elizabeth, atrapó a la niña dentro de su interior, matándola en el proceso. El público desalojó el restaurante, y William lo cerró para que nadie entrara. Fue ahí que se dio cuenta de lo que había pasado con su hija. Ella había muerto, y ahora tendría que deshacerse del cuerpo. Fue así, que esa misma noche, William llevó a los animatrónicos Funtime al laboratorio de su casa, y extrajo los restos de Elizabeth. Pero, al hacerlo descubrió que el animatrónico estaba poseído por el alma de su hija, y no solo eso, sino que además descubre una sustancia llamada remanente. El remanente era un líquido plateado, el cual se obtenía al fundir un metal poseído por el alma de un ser vivo y consciente. El remanente era un fragmento del alma de dicha persona, y esta sustancia podía darle vida a un objeto inanimado, pero a diferencia de la agonía, el objeto que era infectado por el remanente tendría su propia conciencia, aunque muy poca, por lo cual alguien más listo podría controlarlo mediante engaños. Además, si una persona poseía en su interior mucho remanente, esta persona podría ser inmortal, nunca se enfermaba, se mantendría joven, y además cualquier herida se curaría. Esta era la inmortalidad que buscaba William. Ahora tenía un nuevo objetivo, conseguir remanente, el suficiente para ser inmortal y eternamente joven. Pero, el remanente que pudo extraer de Baby fue minúsculo, él ocupaba mucho más, por lo cual decepcionado decide encerrar en una habitación oscura a Baby, pues ya no le era de utilidad, sin importarle que el alma de su hija estuviera en ese animatrónico. Para conseguir más remanente, William quería secuestrar más niños, para así matarlos, meterlos dentro de trajes animatrónicos, y así extraer el remanente de sus cuerpos. Pero había un problema. Después de lo sucedido en el Baby Circus Pizza, los inversores no estaban felices, y decidieron despedir a William, pues, ellos habían comprado la mayoría de las acciones de Fazbear Entertainment, por lo cual ahora tenían más poder que el propio Afton. William no podía creerlo, lo habían echado de su propia compañía, la que él mismo había fundado. Esto lo hizo enfurecer mucho, y por eso, puso su punto de mira en el restaurante de Freddy Fazbear Pizza, en especial el que estaba en su propia ciudad. El primer Freddy Fazbear que se había abierto, y que ahora los inversores de la compañía habían convertido en el local principal de toda la cadena de restaurantes. William tramó un perverso plan, se infiltraría en Freddy Fazbear Pizza, mataría a algunos niños, los metería en los trajes de animatrónico para que sus almas quedaran atrapadas en ellos, y además daría mala fama al restaurante, lo cual sería una gran venganza hacia esos inversores. William puso en marcha su plan, se puso un traje Springlock de conejo para pasar desapercibido por el restaurante, atrajo a 4 niños, a una habitación privada del local, ahí los asesinó, y después ocultó los cuerpos en los animatrónicos para que nadie los encontrase, y para que estos pudieran quedar atrapados en los animatrónicos de Fazbear. La policía buscó a los niños por todos lados, pero nunca encontraron sus cuerpos, pues nunca imaginaron que podrían estar dentro de los trajes. Este terrible asesinato fue conocido como el incidente de los niños desaparecidos de 1985. Gabriel, Jeremy, Fritz, Susie fueron las víctimas de estos asesinatos, 4 niños que murieron a manos de William Afton, y que quedaron atrapados en los trajes de Freddy, Bonnie, Chica, y Foxy. Días después del accidente de los niños desaparecidos, un joven niño de nombre Andrew entra al restaurante. Este pequeño tenía una extraña capacidad de sentir las almas de los niños asesinados. Y en especial, en Freddy's podía sentir el alma de 6 niños en pena, 4 de ellos eran los que William acababa de asesinar hace poco, otra de las almas era la del niño que lloraba, Afton Jr., quien deambulaba por los restaurantes esperando tener un cumpleaños feliz, y también el alma de Charlotte, que seguía vagando sin rumbo. Andrew trató de ayudar a estas almas, pero William lo descubrió primero. Él vio que el niño se acercaba mucho a los animatrónicos, y era cuestión de tiempo para que descubriera los cadáveres. Por lo cual decide eliminarlo, pero no asesinarlo con su método habitual, pues no tenía con qué engañarlo, y además no podía arriesgarse a que descubrieran su identidad, por lo cual reprograma uno de los robots animatrónicos que daban como premio, un perro llamado Fetch.
El perro se activa al ver a Andrew, y lo ataca ferozmente hasta matarlo. Sin embargo, al hacer esto, llama mucho la atención, y debido a este accidente la gente ya no tolera más al restaurante de Freddy Fazbear Pizza, por lo que deciden cerrarlo definitivamente al público. Fazbear se lleva los trajes animatrónicos, por lo cual William no pudo extraerles el remanente de sus cuerpos, así que decide volver a su viejo método de secuestrar niños con ayuda de los animatrónicos Funtime. Mientras estaban en el almacén de Fazbear Entertainment, las almas se juntan para planear qué hacer. Charlotte, al ver todo este caos, decide hacer algo para ayudar a las otras almas y que William Afton no se salga con la suya. Por lo cual, controla el cuerpo marioneta de Puppet, y ayuda a que las otras almas tengan el control de sus respectivos cuerpos animatrónicos. Y además, a la quinta alma, la de Andrew, le darían un traje especial para que él también pudiera vengarse de William Afton. William secuestra y experimenta con más niños, logra que algunos de ellos queden atrapados en los animatrónicos Funtime. Para extraer el remanente de los endoesqueletos, diseña una máquina llamada el Scooper. Una enorme máquina mecánica que podía extraer el remanente de los cuerpos, lo almacenaba en su interior a la temperatura correcta, y también podía inyectar de ser necesario. Para ocultar sus secuestros, William abre un local subterráneo, remodelando su laboratorio para que parezca un salón de fiestas privado. La idea era ganar dinero, mientras que buscaba y secuestraba víctimas. Pero el proceso era lento, pues no todos los animatrónicos quedaban poseídos, y no muchos soltaban remanente. Le llevaría años conseguir la cantidad de remanente necesaria para hacerse inmortal, pero no le preocupaba, él esperaría lo que hiciera falta. 2 años después del incidente de los niños desaparecidos, en 1987, Fazbear Entertainment planea abrir nuevamente el restaurante principal de Freddy Fazbear Pizza, pero esta vez usaron una nueva táctica. Pues cerraron todos los restaurantes que había en otros estados para poder usar todo ese dinero en uno solo, un local gigantesco lleno de la tecnología más novedosa. El restaurante estaba en una nueva ciudad, por lo cual los animatrónicos fueron trasladados ahí. Intentaron reparar a los animatrónicos originales, por lo que le agregaron nuevas piezas de tecnología para que posean una mejor movilidad. Sin embargo, estos personajes tenían un olor terrible, y además eran muy feos para los tiempos actuales. Por lo cual mejor invirtieron en crear unos animatrónicos llamados los Toys, personajes que contaban con una versión mejorada del Endo de Henry, conocida como el Endo 02. Contaban con movilidad avanzada, mejor modulador de voz, y lo mejor de todo, tecnología de reconocimiento facial para identificar a gente sospechosa. A finales de 1987, el Freddy Fazbear Pizza principal estaba funcionando, y era un éxito. El restaurante contaba con las versiones de animatrónicos Toy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy, y Puppet, el cual Henry había abandonado en el almacén de Fazbear, pues no quería tenerlo, ya que le traía recuerdos de su difunta hija. Fazbear decidió dejar a Puppet como una atracción más del restaurante en la zona de premios. Mientras tanto, William, quien seguía llevando a cabo sus experimentos, se entera de la noticia de la reinauguración del Freddy Fazbear Pizza, y ahí se da cuenta de que tiene otra oportunidad para extraer el remanente de los animatrónicos. Por lo que decide infiltrarse en el restaurante de Freddy's con una identidad falsa, y se hace pasar por un guardia de seguridad nocturno. Así podría tener acceso a todo el restaurante de noche, pero más que nada al cuarto de partes y servicios, donde estaban los animatrónicos. Pero no contaba con una cosa, y es que los animatrónicos, los cuales estaban poseídos por las almas de los niños, estaban en el cuarto de partes y servicios, y planeaban matar a William como venganza. William intentó extraer el remanente durante la noche, pero se da cuenta que en ese horario los animatrónicos Witered están activos, y que estos son capaces de moverse. Los animatrónicos intentan atacar a William, pero él logra sobrevivir gracias a sus conocimientos del trabajo hecho por Henry, pero aún así, estuvo cerca de ser asesinado por ellos. Viendo que su estrategia falló, William intenta cambiarse al turno de día, para así poder extraer el remanente cuando los Witered estuvieran desactivados debido a su programación, pero Fazbear tenía la regla de que tenía que cumplir mínimo una semana antes de pedir el cambio de horario. Por lo cual William sobrevive una semana en el turno de noche, gracias a que descubre que con una linterna, y que con una máscara de Freddy puede evitar a los animatrónicos, ya que los Witered no contaban con reconocimiento facial, por lo que al usar una máscara sería invisible para ellos.
William termina su primera semana y es cambiado al turno de día, donde ahí por fin logra entrar al cuarto de partes y servicios. Pero se encuentra otro problema, pues Fazbear también había traído a Fredbear's, el cual ahora tenía el nombre de Golden Freddy, y que secretamente estaba poseído por el alma de Andrew. William siente en Golden Freddy una poderosa energía negativa, lo cual lo aterra, y es por eso que decide robar ese traje de Golden Freddy y destruirlo. Pero al destruir al animatrónico, Andrew se manifiesta en forma de una sombra de agonía, lo cual causó que este infectara sin querer a los animatrónicos Toy, haciendo que se comportaran agresivos contra el guardia nocturno. En la noche, William es reemplazado por Jeremy Fitzgerald, el padre de una de las víctimas de la desaparición de los niños de 1985, quien atormentado por descuidar a su hijo entra a trabajar en este lugar. Pero, los animatrónicos Wittered al no contar con escáner facial, confunden a Jeremy con William, por lo cual intentan matarlo a él también por equivocación, ya que para los animatrónicos, cualquier guardia nocturno era William Afton. William intenta extraer el remanente de los animatrónicos Wittered, pero falla, además los animatrónicos Toys logran reconocerlo y avisan a los ejecutivos de Fazbear sobre la presencia de William en el local. Los cuales, al sospechar de él, abren una investigación en su contra, pensando que William también podría ser el asesino de 1985, William se da cuenta que ahora es investigado por la policía, por lo que decide escapar y dejar su puesto como guardia de Freddy's. Gracias a los consejos de Ralph, el hombre del teléfono, Jeremy logra sobrevivir las noches, y es cambiado al turno de día. William descubre que estaba siendo investigado por la policía, lo cual lo obliga a salir de la ciudad por un tiempo. Jeremy solo tenía que trabajar un día más, en un cumpleaños especial que no podía ser cancelado, lo que él desconocía era que Mangle se saldría de control y mordería a Jeremy en la cabeza, arrancándole el lóbulo frontal. Jeremy logró sobrevivir, pero quedó en estado vegetal, mientras que, debido a esto, Fazbear tuvo que cerrar el restaurante y destruir los animatrónicos Toys por petición de la gente que los consideraba peligrosos. Los animatrónicos originales fueron llevados de vuelta al almacén de Fazbear, y el restaurante de Freddy Fazbear Pizza fue cerrado indefinidamente. La policía siguió con la investigación de William, descubriendo pistas en su local de Circus Baby Rental de que él podría ser el responsable del asesinato en 1985, por lo cual ponen bajo investigación al establecimiento. William ya no podía acceder a su local, y estaba preocupado de que alguien encontrara su investigación del remanente. Si alguien descubría que Baby estaba poseída podrían hacerse más preguntas, y terminar descubriendo su laboratorio, el cual estaba en una zona secreta del local. Por lo cual, William contacta con su hijo Michael, le cuenta parcialmente la verdad, le menciona a Michael que su hermana Elizabeth está dentro de Baby y que debe salvarla. Michael, quien aún se sentía culpable de lo que le hizo a su hermano menor, no pierde la oportunidad de salvar a su hermana Elizabeth, así que accede a trabajar en el local de Circus Baby, pues a pesar de ser hijo de William, él no era investigado por la policía. Michael al llegar al establecimiento y se encuentra a Baby, quien era realmente Elizabeth, la cual al estar años encerrada su mente fue deteriorándose, ella quería escapar y hacer feliz a su padre, era todo lo que buscaba, su aprobación. Elizabeth quería llevarle el remanente a su padre, el cual estaba dentro de los Footines, por lo cual tendría primero que extraerlo de ellos, y después escapar del local para así encontrarse con William, y para cumplir con ese plan, engañaría a Michael. Michael sigue las instrucciones de Baby y es así como cada noche manda a los Funtime al cuarto del Scooper, donde son destruidos para que así solo quedan sus cuerpos robóticos llenos de remanente. Los cuales Baby empieza a absorber para formar un nuevo cuerpo conocido como Enard, un ser que está hecho del alma de Baby, y del remanente que William había obtenido de los niños que secuestró. En la última noche de trabajo de Michael, este es engañado por Baby, por lo que activa el Scooper, el cual le inyecta un poco de remanente a Michael, pero también lo deja inconsciente en el suelo. Es así, como Enard, quien era controlado por Baby, se introduce dentro de Michael para así poder pasar por las cámaras de seguridad del local, pues las puertas solo se abrían en presencia de un humano, si un animatrónico intentaba salir no lo permitían.
Michael, con Enard dentro de su cuerpo, escapa del local, sin embargo su cuerpo no es capaz de soportar traer un animatrónico en su interior, por lo que escupe a Enard, el cual escapa por una alcantarilla. Michael cree que va a morir, pero gracias al remanente que se inyectó, esto no ocurre, él era ahora inmortal, aunque traer a Enard en su interior destruyó su cuerpo, por lo que necesitaría tiempo para que el remanente lo curara y volviera a tener fuerzas. Pero ahora sabía que su padre era malvado, y quería respuestas, como por ejemplo, ¿qué le hizo a su hermana? ¿Y qué eran los Funtimes? Michael quería saber la verdad y por eso se enfocará en encontrar a su padre. It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Mientras tanto, Enard estaba tratando de escapar por las alcantarillas, pero algo pasaba en el interior del animatrónico, pues Baby no era capaz de tener el control del cuerpo, ella terminó siendo expulsada por los Funtimes, los cuales huyeron y la dejaron atrás. Baby ahora estaba sola, estaba enojada, triste, y frustrada porque sus planes salieron mal, solo quería una cosa, recibir la aprobación de William, incluso si eso significaba matar. William también se quedó solo, pues no volvió a encontrarse con Michael, además de que no podía visitar el Circus Baby ya que seguía siendo vigilado por la policía. Lo único que podía hacer era quedarse en las sombras y seguir manejando su empresa Afton Robotics hasta que encontrara una forma de evadir a la policía, o de obtener su remanente. Mientras tanto, tenía que asegurarse de que los Funtimes no salieran, pues descubrió que Baby escapó, así que no quería que ninguno de sus otros inventos lo hiciera también. Por ello contrata guardias de seguridad para que vigilen su establecimiento, impidiendo que los otros animatrónicos escapen, mientras él resuelve sus problemas. Los años pasan, y Fazbear Entertainment, quien pasaba por una dura crisis económica, decide abrir un restaurante de Freddy Fazbear usando como local un viejo Freddy's, el más pequeño local de su cadena de restaurantes que se encontraba en un pequeño pueblo. Los animatrónicos originales, los que estaban poseídos por las almas de los niños, son llevados a este restaurante, son arreglados y se ponen a funcionar entreteniendo al público. El local no gozó con gran fama, pero le daba los suficientes ingresos a Fazbear para no caer en bancarrota, sin embargo tenían un grave problema, y era que los animatrónicos asesinaban a los guardias de seguridad nocturnos. Por lo que ahora era turno de Ralph, uno de los más fieles empleados de Fazbear Entertainment, quien lleva trabajando para la empresa casi 20 años. Ralph está en su última semana para poder jubilarse de su trabajo, él ha sido el empleado del mes por 22 meses consecutivos, y ya siente que es hora de dejar el trabajo y pasar tiempo con su hija de 11 años llamada Coppelia. El trabajo de Ralph era sencillo, solo debía vigilar el restaurante, revisar las cámaras, y mantener todo bajo control. Él había escuchado historias de otros guardias, de cómo pasaban cosas extrañas por la noche, pero él no las creía, pensaba que eran exageraciones. Ralph era muy dedicado a su trabajo, por eso acató la orden de que el restaurante debía permanecer en perfecto estado antes de abrir, por lo que cualquier desperfecto tenía que repararlo. En su primer noche notó que la luz del baño de hombres no servía, tenía que cambiar la bombilla. Ahí, Ralph por fin cambió la bombilla, pero entonces escuchó una extraña melodía. Era Foxy quien estaba fuera del pasillo. Afortunadamente, Ralph pudo cerrar la puerta del baño y así evitar al peligroso animatrónico. Decidió quedarse ahí hasta las 6 de la mañana, pues es hasta esa hora que los animatrónicos volvieron a su escenario. Además que no podía salir antes, pues si salía del restaurante antes de las 6 de la mañana Fazbear lo despediría y no podría retirarse.
Mientras esperaba que se cumpliera la hora de salida, Ralph decidió grabar un mensaje en la contestadora del teléfono de la pizzería. Un mensaje que advertir al siguiente guardia de seguridad de lo que ocurría en este lugar, pues no quería que algo malo le pasase a quien fuera a cubrir su puesto en un futuro. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. En la noche 2, cuando Ralph llega al restaurante se da cuenta que Bonnie estaba sin cabeza en el escenario principal, tenía que buscarle un repuesto. Para ello, Ralph llama a Dave, el hombre de mantenimiento de Fazbear, quien le da las herramientas necesarias para reparar la cabeza de Bonnie. Por lo que se dirige al cuartos de partes y servicios para buscar herramientas, y también un manual de instrucciones que lo ayude con este problema. Pero, mientras buscaba las refacciones necesarias, Foxy se activa y empieza a caminar por los pasillos del restaurante. Afortunadamente, Ralph fue rápido, sacó su linterna, y con ella fue capaz de aturdir al animatrónico. Ralph salió de la habitación, y fue al escenario, donde reparó a Bonnie, colocando su cabeza nuevamente. Regresó a casa para ver a su hija, le cocinó su desayuno, y la preparó para ir a la escuela. Su hija Coppelia le preguntó de cómo le fue en el trabajo, pero Ralph le miente diciéndole que todo estaba bien. Él no quería preocupar a su hija con los accidentes sobre animatrónicos que le habían pasado durante la noche. Ralph llegó a la oficina muy cansado, estaba exhausto de ocultarle a su hija el miedo que sentía de trabajar de noche en la pizzería con los animatrónicos. Pero debía ser fuerte por ella, quería cuidarla de los peligros del mundo real, aún era muy joven y quería que solo fuera feliz. Ralph revisó las cámaras y notó que la ventana de una de las habitaciones de fiestas estaba rota, tendría que ir a repararla antes de que el restaurante abriese. Se dirige al cuarto de suministros, donde encontró un extraño periódico antiguo que mencionaba la desaparición de 5 niños en el año de 1985. Vio la ventana rota, y notó que seguramente alguien había entrado en la pizzería, un intruso, o quizás, un ladrón. Mientras Ralph reparaba la ventana, escuchó una canción. Freddy estaba activo, y había salido del escenario. Ralph salió de la sala de fiestas, y pensó en ir a buscar al intruso de la pizzería. Se dirigió a la cocina, donde ahí se encontró a Chica. En ese momento una fuerza desconocida toma el control de Ralph. Empezó a cantar feliz cumpleaños enfrente de Chica, lo que causó que una niña apareciera delante de él, y después de eso, hizo que Chica saliera corriendo del lugar. Ralph tomó el control de sí mismo de nuevo, no sabía qué le había pasado, pero decidió mejor ir a la oficina de seguridad. En la noche 4, cuando Ralph llegó al restaurante encontró todas las luces encendidas, Freddy y sus amigos estaban activos. Y estaban destruyendo todo el comedor. Ralph tenía que apagar la energía del local antes de que fuera destruido por completo. Se dirigió a la cueva pirata para esconderse de los animatrónicos, ahí encontró una extraña máquina que contiene un boleto, el cual tenía el número 2014 escrito en él. Usó un conducto de ventilación para poder llegar a la sala de los interruptores, logrando apagar la energía para así desactivar a los animatrónicos. Así terminó su turno y regresó a la casa con su hija, quien notó que su padre estaba cansado y con miedo. Ella le dijo que mejor abandonara ese trabajo, que se preocupaba por el bienestar de su padre. Pero él le dijo que no podía hacer eso, y que además, solo le quedaba una noche más para poder retirarse de ese empleo para siempre. Ralph llegó al restaurante para cumplir con su trabajo, pero para su mala suerte, los 4 animatrónicos estaban activos. Él no podía salir de la oficina, los personajes estaban de un lado para otro, Ralph tenía que defenderse simplemente con las cámaras de seguridad y las puertas. Las cerraba cuando un animatrónico se acercaba a la oficina, también vigilaba a Foxy, y lo más importante, no podía gastar tanta energía, pues solo contaba con un generador de luz. Ralph estaba en problemas, no podría sobrevivir si seguía a ese paso, por lo que decide usar el teléfono para pedir ayuda. Decidió probar diferentes números pero ninguno funcionaba, hasta que se le ocurrió usar el número del ticket que había encontrado, el 2014. Un mensaje se reprodujo en la grabadora del teléfono, era de una chica llamada Bronwen.
la mujer que le había hablado la noche anterior. Ella era una reportera que investigó el restaurante y descubrió el accidente de los niños de 1985, y que sus almas estaban atrapadas dentro de los animatrónicos. Descubrió que los personajes estaban atrapados, y que estaban desviando la energía del restaurante a sus cuerpos para poder tener la energía suficiente para escapar del restaurante. Bronwyn quería desactivar a los animatrónicos para que no causaran más muertes, pero desgraciadamente ya era tarde. Bonnie la había acorralado. Antes de morir, Bronwyn le pide a Ralph que la ayudara, le dijo que tenía que desactivarlos para que no causaran más tragedias. Después de eso se escuchó en la llamada como Bronwyn murió por Bonnie. Ralph no sabía qué hacer, quería ayudar pero no tenía forma de impedir que los animatrónicos lo atrapasen, la energía se le estaba acabando y sabía que no sobrevivirá esa noche. Sacó su teléfono y grabó un último mensaje para el próximo guardia de seguridad, pidiéndole que revise los trajes del cuarto de servicios. Sabía que los animatrónicos lo llevarán allí, y sabía que ahí moriría, pero quería que al menos alguien encontrara su cuerpo y le contara a su hija lo que había pasado con él. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Ralph despertó poco después, estaba dentro de un traje de animatrónico. Sangrando, y sin la capacidad de moverse. Sabía que era su fin, no podría escapar, simplemente se limitó a pensar en su hija en los últimos momentos de vida que le quedaban. Después de la muerte de Ralph, Fazbear buscaría a un reemplazo, el cual sería Michael Afton, el cual después de tantos años, y gracias al remanente, se había recuperado por completo, y quien en la búsqueda por encontrar a su padre, intenta con el local de Freddy Fazbear Pizza, para ver si ahí averigua algo de él. Michael entra a trabajar al restaurante y recibe las llamadas de Ralph, las cuales lo ayudan a sobrevivir durante las noches. Mientras transcurre la semana, Michael nota el comportamiento extraño de los animatrónicos, y además, gracias a un libro de empleado, logra contactar con una de las almas que asesinó William. Michael le hace preguntas a esta alma, y termina descubriendo que los animatrónicos estaban poseídos por las almas de los niños asesinados en 1985, además de descubrir que el responsable era su padre William. Michael intenta ayudar a las almas atrapadas dentro de los animatrónicos, intentando desmantelar a sus cuerpos, sin embargo es atrapado por Fazbear Entertainment y es despedido. Después de eso la empresa cierra, pues el público dejó de ir debido a que los animatrónicos apestaban, además de que la gente perdió todo interés en los restaurantes de Freddy Fazbear. Fue así que Michael, ahora que sabía la verdad, ahora que conocía que su padre William es un asesino, decide regresar al local subterráneo de Circus Baby para destruir toda la investigación de su padre y así arruinar sus planes. Comienza un incendio en el establecimiento y cierra todas las válvulas del local para que la presión haga que todo arda en fuego. Sin embargo, Michael no se da cuenta de que Enard había vuelto al establecimiento subterráneo, por lo que el animatrónico también es incinerado vivo, y Michael cree que ha sido destruido. Debido al incendio, la fábrica que servía como tapadera del establecimiento también es destruida, por lo que el negocio de Afton Robotics queda en quiebra por la pérdida de todos sus recursos. William se entera de esto, ahora no tenía ni laboratorio, ni local, y tampoco su empresa, todas habían sido destruidas. Por lo que furioso buscaba con quién desquitarse, y es ahí que descubre que Freddy Fazbear Pizza había cerrado, por lo cual decide hacerle una visita. Enojado de que todos sus años de investigación habían sido destruidos, se desquita con los animatrónicos del restaurante, por lo que decide destruirlos en varios pedazos para desahogar su enojo. Pero lo que William no sabía es que todo era un plan de Andrew, quien apareció como la sombra, delante de los animatrónicos y los atrajo hacia William, todo esto, para que él destruyera los trajes y así las almas se liberaran de sus cuerpos metálicos. Y ahora Andrew estaba ahí, delante de William Afton, preparado para poder vengarse de él. William no sabía qué hacer en contra de las almas, así que se puso un traje de Spring Bonnie que estaba por ahí. Esto lo hizo para que las almas recordaran el día de su muerte, y así causarles dolor, lo cual estaba funcionando. Pero los Springlock fallaron, y comprimieron el traje, él solo podía retorcerse de dolor en el suelo mientras se desangraba y esperaba su inminente muerte.
Las almas pensaron que podrían ser libres por fin, pero se equivocaban, pues Andrew no quería simplemente matar a William, él quería hacerlo sufrir, y es por eso que se une a su alma para que éste no muera y sufra dentro de los Springlocks. William estaba muy débil, así que no podía moverse, solo se quedó ahí atrapado, en la habitación oculta del restaurante, esperando a que alguien lo encontrara. Los años pasan, el restaurante de Freddy Fazbear Pizza es olvidado poco a poco, y todo lo sucedido con los niños ya son leyendas urbanas. Sin embargo, hay algunos entusiastas que son fans de los animatrónicos, que su pasatiempo es recolectar y vender los artículos que tengan que ver con Freddy Fazbear Pizza. Un joven emprendedor decidió abrir una atracción de terror basada en Freddy's, comprando varios de los artículos de la pizzería original. Entre ellos logró encontrar el cuerpo de William Afton en la vieja pizzería de Freddy's, el cual dejó en la atracción al pensar que era un animatrónico común y corriente, al cual llama Springtrap. Hudson, el guardia de seguridad de la atracción, cada noche que pasaba empezó a tener alucinaciones, esto debido a la agonía que William desprendía. Hudson no resiste estas alucinaciones y se vuelve loco. Tratando de ponerse a salvo entra en el horno de la atracción, pero queda atrapado ahí y muere quemado vivo. Debido a la muerte agónica de Hudson, este desprende tal cantidad de agonía que hace que William por fin pueda moverse un poco. Uno de sus compañeros lo sustituye, viendo que Springtrap podía moverse, y que además causaba alucinaciones horribles, decide incendiar el local para exterminar a Springtrap, pues no quería terminar como su amigo Hudson. De Springtrap logra sobrevivir al incendio y escapa. Ahora era libre, pero seguía estando débil, necesitaba una fuente de energía, y por el momento lo único que podía hacer era tratar de obtener agonía para hacerse fuerte. El incendio de la atracción del terror sale en las noticias. Debido a esto, Henry, el cual ya estaba retirado, se entera de lo sucedido y comienza a investigar por qué hay un traje Springlock en esa atracción. Henry va con Fazbear Entertainment, la cual gracias a hacer tratos con diferentes compañías de entretenimiento poco a poco estaba empezando a resurgir de nuevo como una poderosa compañía. Fazbear a lo largo de los años había recolectado todo acerca de Freddy Fazbear Pizza, ellos habían comprado los restos de los animatrónicos originales, los restos de los toys, de la atracción del terror, de los restaurantes viejos. Y también habían comprado a Afton Robotics, pues después de la desaparición de William la empresa se puso en venta, por lo que los planos de los Funtimes, y toda esa tecnología ahora era de Fazbear. Henry ya no era el dueño de la compañía, pero aún mantenía acciones en ella, por lo que le permiten el acceso a los documentos secretos de Fazbear Entertainment. Es ahí que se entera de las investigaciones del remanente de William, al ver sus viejos planos de los Funtimes, y del Scooper. Es así como llega a la conclusión de que William fue el asesino de 1985, y que él también había sido el causante de la muerte de su hija, y todo para obtener remanente. Henry no podía creer todo lo que había descubierto, pero tampoco se quedaría de brazos cruzados, por lo que crea un plan para detener a William. Henry crea una instalación conocida como Freddy Fazbear Pizza Place, usando los restos de la fábrica de Afton Robotics. Este local era diferente a los demás, pues pese a parecer un restaurante común y corriente, la verdad es que era una trampa que el propio Henry había diseñado. Él investigó la agonía, y se dio cuenta que este poder funcionaba de un modo peculiar, pues las personas con la capacidad de producir agonía o sentimientos parecidos se veían atraídos. Es aquí donde entra la teoría del campo punto cero, que menciona que la información de un objeto puede ser pasado a otro inconscientemente, y sin importar a la distancia que estén. Es así que Henry descubre por qué había tantas tragedias en el restaurante. William, al experimentar con la agonía, atraía todo ese mal, era como un imán. Y ahora utilizará esa misma energía para atraer a William y todos los otros animatrónicos que tuvieran algo que ver en la historia del restaurante, pero Henry no podía hacer esto solo, necesitaba a alguien que lo ayudara con esta difícil misión. Y atraído por el restaurante, Michael aparece para cumplir esa función. Él entra a trabajar en el local de Henry porque sabe lo que está haciendo, y sabe que después de que su plan se cumpla todo terminará.
Henry diseña un dispositivo capaz de emitir ondas que viajan a través del punto cero para que pueda atraer a los animatrónicos. William recibe esas ondas y, a pesar de saber que podría ser una trampa, decide ir al local. What a deceptive calling. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously. But it is intriguing nonetheless. Fascinating. What they have become. I always come back. El dispositivo también atrae a Baby, la cual durante estos años se reparó con piezas de la basura. It feels like my birthday. Did you have a gift for me? You don't really know who your employer is, do you? I heard your call. It feels like home. Y también atrae a Molten Freddy, los restos del cuerpo de Enard que fueron calcinados por Michael hace años. One big happy family. Thanks for letting me join the party. I'll try not to disappoint. Knock knock! I'm here! Sin embargo, la hija de Henry, Charlotte, no fue atraída por el llamado de su padre, dado a que ella sentía que aún debía ayudar a las almas de los niños, las cuales no pudieron descansar debido a que William seguía vivo. Pero Henry quería liberar a su hija, por lo que tuvo que crear a un animatrónico especial llamado Lefty, que cumpliría la única función de capturar a Puppet. Así pues, ya capturados, William, Baby, Molten Freddy y Puppet, Henry decide activar su plan secreto, acabando con todo, incendiando la Pizza Place, para que toda la agonía y el remanente de los cuerpos animatrónicos desapareciera. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Henry además se quedaría a morir ahí, ya no tenía razones para vivir, su hija y esposa ya no estaban, y además, morir compensaría el no haber detenido a William cuando tuvo la oportunidad. Michael también se quedó a morir ahí, ya no tenía familia, y además, si él no moría su hermana no podría descansar, pues para que un alma descanse debe estar completa. Y Michael al tener remanente del alma de su hermana dentro de él, debe morir también, para que el remanente desaparezca, y ella descanse. Toda la Pizza Place se incendió, y Henry, Michael, Molten Freddy y Baby murieron, pero Puppet y William lograron sobrevivir al incendio. Esto, gracias a la gran cantidad de energía que poseían en sus cuerpos. La policía y los bomberos llegaron al incendio, los oficiales encontraron los restos de Puppet y se los llevaron como evidencia. Los bomberos encontraron el cuerpo de William y lo llevaron al Hospital Hércules, donde pasaría allí varios años como un esqueleto quemado, pero no estaría solo.
Pues cuando William murió dentro de los Springlocks hace años, Andrew, el alma que estaba en forma de sombra, entró en su interior, esperando un momento de debilidad para vengarse de su asesino. Y ahora que estaba débil, Andrew comenzó a atormentarlo creando un infierno personal con sus memorias, donde todos los animatrónicos lo atacaban sin parar día tras día. Tiempo después del incendio, el restaurante original de Freddy Fazbear Pizza, donde sucedieron los asesinatos de 1985, fue comprado por un científico llamado Talbert, quien investigaba el remanente. Había escuchado que el remanente se conseguía gracias a las almas, y al ser Freddy Fazbear Pizza un lugar con tantos asesinatos, pensó que podría encontrar respuestas ahí. Encontró algunas piezas de animatrónicos con las cuales decidió experimentar. Su hija estaba enferma, y Talbert quería el remanente para salvarla, pues tenía propiedades curativas. Pero antes de que terminara la fórmula del remanente, su hija Renelle se curó, haciendo que toda la investigación de Talbert fuera inútil. Además Renelle, su hija, le decía que olvidara el remanente. A Talbert no le gustó esto, creía que el remanente era algo muy valioso, se obsesionó con su investigación, por lo que se alejó de Renelle, y la mandó a un internado para que no lo molestara. Ella por venganza le robó dinero a su padre Talbert, y además un collar de plata, el cual estaba hecho del remanente que su padre había encontrado a lo largo de los años. Era el proyecto más preciado de Talbert y su hija terminó vendiéndolo. Debido a este robo, Talbert echó de casa a Renelle. Él se arrepentiría al poco tiempo, pero era tarde, su hija ya había desaparecido y nadie sabía dónde encontrarla. El collar fue pasado de dueño a dueño, hasta que acabó en las manos de Eleanor. Es aquí donde tenemos que regresar 30 años en el pasado, al asesinato de William en 1985. Debido a este asesinato se produciría un gran cúmulo de energía negativa, lo cual produciría un efecto paranormal y único, pues el mundo físico y el mundo espiritual colapsarían. Y fue de ahí que surgiría un monstruo sobrenatural conocido como Agondi, quien era una sombra oscura en forma de conejo, la cual buscaba alimentarse de la agonía de las personas. Él era atraído por el dolor. Y es por eso que en 1985, quien estaba más cerca sintiendo dolor era Henry Emily, el cual en ese momento estaba creando los robots de su hija Charlie. Agondi necesitaba un cuerpo físico para causar sufrimiento, pues en forma de sombra poco podía hacer, por lo cual decide habitar un cuerpo animatrónico de Charlie adulta y así comenzar con su plan de recolectar agonía. Agondi, ahora conocido como Eleanor, venía del Flipside, un mundo espiritual que se formaba gracias a las emociones de todo el mundo, un lugar sobrenatural donde el tiempo y el espacio no existen, y donde todo es posible. Eleanor buscaba controlar el poder de ese mundo espiritual, pero para acceder a él, necesitaba más poder, necesitaba más agonía. Es así como a lo largo de 30 años empieza a matar gente, pero no de una forma simple, sino de una forma malvada, matando a sus víctimas de forma lenta y dolorosa. Pues necesitaba que ellas sufrieran antes de morir para absorber su agonía. Por ejemplo, atormentó a una chica para que ella no pudiera dormir, haciéndola creer que estaba siendo perseguida por una muñeca maldita. Eleanor hizo enloquecer a la mujer tanto que ella terminó suicidándose. O también, tomar el control de los restos de Funtime Freddy para que mataran a una inocente joven que estaba pasándola mal por perder todos sus amigos. Algunos de sus planes funcionaban bien, y terminaba matando a sus víctimas, pero otros fallaban, como por ejemplo, cuando modificó un plush trap, para que este atacara a unos niños y así poder absorber la agonía de su miedo, pero los niños se salvaron y el peluche terminó hecho pedazos. Así pasaron años, Eleanor mataba a diestra y siniestra, y no contenta con matar a sus víctimas, también encerraba sus almas en pequeñas esferas de plástico que guardaba en un pozo de pelotas. Incluso, a lo largo de los años, Eleanor logró capturar a las almas de los niños asesinados por William Afton, manteniéndolas en el mismo pozo, pues al ser las almas que originalmente le dieron vida a Agondi, eran las almas con más agonía.
El pozo era como su granja de agonía, atrapaba almas y las atormentaba para que así produjeran una cantidad de agonía gigantesca, tanto así, que el propio pozo se había convertido en un portal hacia el Flipside, por la gran cantidad de energía negativa que contenía. Pero Eleanor no tenía la capacidad de cruzar ese portal, y no entendía por qué, le faltaba algo, pero no sabía qué hacer, por lo que Eleanor comenzó a deambular buscando su respuesta. Un día Oswald entró al restaurante de Jeff's Pizza, el lugar donde se encontraba el pozo de pelotas. Oswald era un niño de 10 años que la estaba pasando mal, le costaba adaptarse a su nueva vida. Pues, hace 3 años, la fábrica que proveía empleo al pueblo cerró, así que la economía cayó, muchos negocios tuvieron que cerrar, y eso causó que muchas familias se tuvieran que mudar, incluida la familia de Ben, su único amigo. Su madre tenía un trabajo estable en el hospital, y su padre solo tenía un trabajo a tiempo parcial en un local llamado Snack Space. La familia no se podía mudar de la ciudad, debido a que la abuela de Oswald requería cuidados especiales, así que Oswald tenía que conformarse en vivir en ese pueblo decadente. Su padre le dijo que él podría llevarlo a la biblioteca todas las mañanas, darle suficiente dinero para que pueda ir a comer en la pizzería de Jeff, y en la tarde recogerlo después del trabajo. Oswald pensaba que la pizzería de Jeff's era un restaurante extraño, ya que estaba abandonado, y claramente era algo más importante en el pasado. Pues tenía varios espacios vacíos, murales pintados en las paredes que se habían gastado por el paso del tiempo, un pequeño escenario en el que nadie actuaba, y un gran pozo de pelotas con un cartel que decía, no usar. Jeff parecía dirigir el lugar solo, constantemente parecía cansado, y era una persona extraña, pero aún así, Oswald aceptó el plan de su padre. Pasaron un par de semanas, la biblioteca comenzó a aburrir a Oswald, pues siempre era lo mismo, además recibió un mensaje de texto de Ben diciéndole que él estaba en la playa, lo cual lo desanimó aún más. Al día siguiente, Oswald le gritó a su padre, quejándose de lo repetitivo que era su verano, su padre simplemente contuvo el enojo y se fue sin decirle nada a su hijo. En la pizzería, Oswald decidió esconderse en el pozo de pelotas, para obligar a su padre a entrar a buscarlo en la pizzería, y así molestarlo. Se sumergió hasta el fondo del pozo, pero sin saberlo, esto hizo que Oswald entrara en el Flipside, y lo transportara a la época de 1985, a un Freddy Fazbear Pizza creado a partir de los recuerdos de las víctimas del asesinato. Oswald no sabía esto, y pensó que había viajado en el tiempo. Unos niños llamados Chip y Mike se toparon con Oswald, se hicieron amigos rápidamente, y jugaron algunas partidas juntos. Oswald, después de horas jugando, regresa al pozo de pelotas, y descubrió que puede regresar a la pizzería de Jeff's cuando él quisiera, además de que el tiempo no había pasado, era como si viajara en el tiempo. Durante los siguientes días, Oswald entraba al pozo para jugar con Chip y Mike, haciendo todo lo posible por mantenerse al día con las conversaciones relevantes de 1985, y tratando de no hablar del futuro. Un día, Oswald le preguntó a su padre sobre el restaurante de Freddy's, pero él se puso nervioso y evadió sus preguntas. Al entrar a Freddy's, Oswald escuchó unos gritos, eran niños y padres pidiendo ayuda. Intentó encontrar a Chip y Mike, pero se encontró con el conejo amarillo, quien lo llevó a través de un pasillo oscuro. El conejo le hace señas a Oswald para que entre en una sala de fiestas, el chico entra por curiosidad, pensando que no puede ser lastimado. Pero dentro de la habitación ve a media docena de niños muertos alineados contra la pared, cada uno con sombreros de fiesta. Oswald corre hacia el pozo de pelotas aterrado por lo que vio. De regreso en Jeff's Pizza, el padre de Oswald se acercó enojado con su hijo, pero de repente salieron un par de brazos amarillos, que agarraron a su padre y lo sumergieron dentro del pozo. Después el conejo salió y secuestró a Oswald. Jeff estaba ahí, pero no hizo nada para detener al conejo, él actuaba como si nada pasara. El conejo era una versión corrupta de William, creada a partir de los recuerdos de las almas asesinadas por este mismo, pues las almas de los niños, así como toda la gente, pensaba que William era un monstruo, y por lo tanto, esta versión del asesino también era un monstruo. Ese era el poder del Flipside, hacer que los pensamientos de la gente se convirtieran en realidad, poder modificar el mundo físico con tan solo pensarlo. El conejo llevó a Oswald a su casa, él intentaba escapar, pero el conejo no lo dejaba. Oswald entonces envió un mensaje de texto frenético a su madre pidiendo ayuda. Pero cuando ella llegó a casa estaba confundida, y le dijo a su hijo que todo estaba normal y que no había nada de qué preocuparse. Oswald se va a la cama confiando en su madre.
Pero cuando la cosa amarilla se sentó a desayunar al día siguiente, Oswald se horrorizó, pues todos veían a la cosa amarilla como si fuera su padre. Oswald fue a su primer día de escuela secundaria, donde se hizo amigo de una niña llamada Gabriela. Ella le mostró un libro que le gustaba sobre héroes griegos, ya que eran súper valientes, y como ella solo se mudó a la ciudad hace 3 días, ese libro la inspiraba a no tener miedo. Esa noche, Oswald se escapó y corrió a Jeff's Pizza, se sumergió en el pozo y encontró a su padre pálido e inconsciente. Pero de repente, el conejo amarillo apareció detrás de él, y lo agarró agresivamente, quería llevárselo de ahí. Oswald intentó liberarse golpeando a la cosa amarilla, pero entonces la criatura reveló unos afilados dientes, intentó morder la garganta de Oswald, pero rápidamente el chico lo bloqueó con su brazo. El conejo dirige su atención al padre. Oswald recuerda a Gabriela y su libro de héroes griegos, es así que toma valor y empuja a la criatura hacia atrás, la cual termina enredándose y ahogándose por las cuerdas. Su padre se despierta sin recordar lo que sucedió. Oswald le dice que se golpeó la cabeza y se desmayó, su padre se disculpa con su hijo, y asimismo, Oswald también se disculpa por su comportamiento y le dice que lo quiere mucho. Ambos abandonan el restaurante mientras dejan atrás el traje de conejo amarillo que ahora estaba vacío, debido a que al Oswald ya no sufrir, ya no había nada que mantuviera con fuerzas a la criatura. Sin embargo, gracias a este suceso, Eleanor se da cuenta de que las personas sí podían atravesar el portal hacia el Flipside, eso le faltaba a ella, humanidad, necesitaba ser humana para poder cumplir su objetivo. Es así como investigando se entera del remanente, y gracias a eso logra conseguir en sus manos el collar de remanente de Talbert, el cual pone a prueba con una chica llamada Sarah. Sarah era una adolescente que quería ser hermosa. Eleanor usó el remanente y la agonía para causar una falsa ilusión de que Sarah era hermosa. Pero en realidad, lo que hizo Eleanor fue transformar a Sarah en un esqueleto de basura, cambiando sus partes humanas por chatarra. Así, Eleanor se alimentó de la agonía de Sarah al morir, y además absorbió su identidad gracias al collar de remanente, así pudo probar su teoría, y, aunque no pudo entrar al Flipside, si sentía que estaba funcionando, solo requería más remanente para cumplir su propósito. Mientras Eleanor buscaba más remanente, una familia de hermanos llamados Michael y Evan hacían sus vidas. Evan era un militar de las fuerzas aéreas, y Michael un importante contador de gente rica y poderosa. La esposa de Evan había fallecido, y su hijo de nombre Jake tenía que estar todo el día en cama por su condición médica. Él tenía un tumor cancerígeno, y por lo tanto tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Jake era atendido por su niñera Margie, una chica que dejó su carrera universitaria para cuidar al niño, ya que le había agarrado cariño y lo amaba como a un hermano menor. Jake tenía un amigo, el cual se llamaba Simon. Simon era una marioneta de terapia, la cual estaba en el armario escondida. Jake hablaba con la marioneta todas las noches, contándole cómo serían sus días si no tuviera que estar en cama. Jake realmente hablaba con su padre Evan, el cual se comunicaba con él a través del muñeco, pero esto Jake no lo sabía, él pensaba que estaba hablando con su amigo imaginario Simon. La idea era que cuando el niño se curara, Simon saliera del armario, y así Jake vería que todas sus historias eran reales. Pero una tragedia sucedió, Evan murió en combate. Michael le avisó a Margie de esto, además le regaló la casa, y la nombró la tutora de Jake. Margie quedó devastada por la noticia de la muerte de Evan, y cuando fue a decirle a Jake, por desgracia, él también ya había muerto. Pero, los buenos momentos que pasó con Simon hizo que el alma de Jake se transfiriera al animatrónico. Él había descubierto el poder de la luz, la chispa única, el cual era el poder contrario a la agonía, pues esta era energía positiva que venía de la alegría y el amor. Ahora en el cuerpo de Simon, Jake escapa de casa para vivir la vida que nunca tuvo. Mientras tanto, Arthur, un padre de la iglesia, visita el hospital Hércules, pues lo habían llamado para que viera a William, quien las enfermeras del hospital pensaban que era el mismísimo diablo. Las enfermeras le dijeron a Arthur que parecía que William poseía 2 almas, las cuales estaban en conflicto, pues William y Andrew luchaban por el control del cuerpo. Arthur no sabía que se trataba de William, él pensaba que era un pobre hombre que tenía bondad en su corazón, por lo que trata de ayudar a William a que se sienta mejor. William le dice que lo lleve al almacén de Fazbear Entertainment. Arthur inocente acepta la idea y lo lleva a ese lugar, el cual ahora era un centro de distribución de animatrónicos.
Ahí William utiliza el poder de la agonía para abandonar su cuerpo, y se mete en el de un perro animatrónico llamado Fetch, el cual utiliza para escapar de ahí. Pero no se fue solo, pues Andrew seguía pegado al alma de Afton. William usó toda la agonía que le quedaba para cambiar de cuerpo, por lo que queda inconsciente en el animatrónico perro, así que Andrew toma el control. Sin embargo, con el pasar de los años él había perdido sus recuerdos, ahora solo era un alma vengativa que estaba cegada por el odio. Controlando a Fetch causa muchos destrozos, como matar a un perro sanguinariamente, o arrancarle un dedo a un joven. Fetch era un peligro, y es por eso que un día fue destruido por un niño que intentaba defenderse del perro animatrónico. Los restos de Fetch son recolectados y vendidos al Dr. Phineas, un buen amigo del Dr. Talbert, el cual durante toda su vida estudió la agonía, y sabía de sus efectos. Él recolectó diferentes artefactos infectados por la agonía y los ensambló en un solo animatrónico, al cual llamó el Stitchwright. El Stitchwright era un endoesqueleto hecho con los restos de animatrónicos de Freddy Fazbear. Como fuente de energía tenía la batería de Fetch, y por consiguiente el alma de Andrew y William. Y también tenía la cabeza de Simon, quien fue capturado y vendido a Phineas, lo que hizo que el alma de Jake también estuviera dentro del Stitchwright. El Dr. Phineas activó al Stitchwright. En ese momento, Andrew recobró el conocimiento, y asustado por el Doctor, controla temporalmente el cuerpo del Stitchwright, activando un choque eléctrico que asesinó al pobre Doctor. El Stitchwright escapó del laboratorio, y se escondió en el basurero de la ciudad. Ahí Jake recobró el conocimiento y conoció a Andrew, ambos controlaban el cuerpo animatrónico. Jake con su actitud positiva intentaba ayudar a Andrew, pues sentía que tenía mucho odio acumulado en su interior, y él quería hacerlo feliz para que pudiera descansar en paz. Andrew le comentó a Jake que no recordaba quién era, pero que buscaba a una persona para hacerla pagar por lo que hizo, además le dijo que podía sentir a otros animatrónicos poseídos por la agonía. Estos animatrónicos eran los que Eleanor construyó, seguían activos, y estaban recolectando agonía para ella. Jake le dijo a Andrew que debían encontrar a todos esos animatrónicos infectados y eliminarlos. Andrew se opuso pues no era problema de ellos, pero Jake era una buena persona y no dejaría que esos animatrónicos peligrosos estuvieran sueltos. Así que Jake y Andrew en el cuerpo del Stitchwright emprenden una búsqueda por toda la ciudad para encontrar a esos animatrónicos infectados. Paralelamente a esto, debido a que el Stitchwright llamaba mucho la atención en su búsqueda por los animatrónicos, la policía manda al detective Larson a investigar y resolver el caso del Stitchwright. Larson era un gran oficial, pero que no pasaba por su mejor momento, se había divorciado recientemente, y estaba en reclamaciones por la custodia de su hijo. Aún así, él agarra el caso del Stitchwright de mala manera y comienza a buscar pistas, empezando por Marie, una de las personas que decían reconocer al Stitchwright. Marie, quien ahora vivía sola en la casa de Evan, le contó la historia de Jake, y sobre el muñeco Simon, el cual se parecía mucho al Stitchwright, pues el rostro del muñeco fue usado para hacer la cabeza del Stitchwright. Después siguió la pista de un testigo del laboratorio de Phineas, el cual le dijo que el doctor estaba experimentando con un animatrónico que se parecía al Stitchwright. Lawson vio las pertenencias del doctor, y vio que los elementos usados en la creación del Stitchwright pertenecían a Fazbear Entertainment, por lo que decidió investigarlos. Es así como Larson encuentra el accidente del Pizza Place, enterándose de la muerte de Henry, y también de los restos de aquel incendio, los cuales estaban guardados en el almacén de la policía. Siguiendo las pistas y los testimonios de diferentes personas, Lawson encuentra al Stitchwright en una fábrica abandonada, el cual ya había logrado recolectar todos los animatrónicos de Eleanor y comenzó a destruirlos en una máquina compactadora de basura. La muñeca ella, Plushtrap, y muchos otros elementos contaminados por la agonía fueron destruidos. Lawson le apuntó con su arma al Stitchwright y le dijo que se detuviera. Andrew quería atacar a Larson, pues se sentía amenazado, pero Jake le dijo que no lo hiciera, ya que era un simple policía que hacía su trabajo. Sin embargo, Andrew ignora a Jake e intenta atacar al oficial. Para evitar esto, Jake toma el control del animatrónico y saltó al compactador de basura, el cual destruyó parcialmente el cuerpo del Stitchwright. Debido a esto, las almas de los chicos se liberaron del endoesqueleto. Jake le dijo a Andrew que era momento de que descansaran, y que se fueran de este mundo.
Pero antes de que pudieran hacerlo, William también apareció, y empezó a absorber toda la agonía que habían recolectado de los animatrónicos, intentando absorber a Andrew en el proceso. Pero rápidamente Jake logra salvarlo, sacrificándose por él. Andrew pasa al otro mundo y por fin logra descansar en paz, mientras que Jake se queda en el cuerpo del Stitchurite, aunque logra expulsar a William de su interior. Pero William, con el poder de la agonía, se crea un nuevo cuerpo hecho de las partes de animatrónicos que había en la basura. Ahora era una amalgama de partes robóticas. Lawson intenta destruirlo disparando muchas veces, pero William lo ataca, aventándolo muy lejos de la fábrica, y además haciéndole una herida corrupta de agonía. Jake toma el control del cuerpo del Stitchurite e intenta pelear contra William. Ahora que no estaba Andrew, Jake sentía una energía, era su energía positiva, con la cual podía atacar a Afton. Él lo intentó, pero el poder de la agonía acumulada de todos los animatrónicos que fueron destruidos era mucha. William era demasiado poderoso. En ese momento Eleanor apareció, atraída por la gran cantidad de agonía que William poseía, se fusionó con él y comenzó a absorber todo el poder de William. William no podía hacer nada contra Eleanor, pues aunque tenía mucha agonía, su alma ya estaba muy débil, así que fue absorbido enteramente por ella. William Afton por fin había muerto definitivamente. Ahora solo quedaba Eleanor, la cual comenzó a caminar hacia la ciudad, con intenciones de destruirlo todo. Pero Larson tenía una carta bajo la manga, los restos del incendio del Freddy Fazbear Pizza Puppet, la cual había sobrevivido al incendio. Ella saltó y se fusionó con Eleanor y usando energías positivas logró destruirla. Sin embargo, Eleanor logra escapar por los arbustos, decepcionada de su fracaso. Mientras que los restos de William se hunden en el río, y Charlotte por fin abandona también a Puppet, pues ahora que William desapareció, ella por fin descansaría en paz. El Stitchurite y Larson hacen las paces. El Stitchurite cura a Larson con su poder de la energía positiva. Larson, al ver que el animatrónico era alguien bueno, lo deja escapar, pues no representa un peligro para él. Pero esta historia aún no acababa, pues Jake ahora tenía la misión de encontrar a Eleanor, quien era un peligro mucho más grande que William, pues contaba con mucha agonía, y el remanente. Al día siguiente Larson, debido a que entró en contacto con la agonía de William Afton, empieza a recibir visiones del pozo de pelotas, por lo cual decide investigar el restaurante de Freddy Fazbear Pizza, donde murieron los niños de 1985. Al llegar ahí, siente que en el pozo hay mucha energía negativa, por lo cual pide los registros para saber quién era el dueño del restaurante, encontrando así el nombre de Talbert, el investigador del remanente. Mientras, el Stitchurite se topa con una chica llamada Renelle, la cual estaba perdida, y le pide ayuda para encontrarse de nuevo con su padre. Jake no duda en ayudarla, así que juntos van a la casa del Dr. Talbert. Sin embargo, era una trampa, pues Renelle era realmente Eleanor, quien se había enterado de que Talbert tenía más remanente en su casa, y quería obtenerlo todo para así tener el poder definitivo. Eleanor ataca al Dr. Talbert, y al Stitchurite. Pero en ese momento llega Larson, quien intenta detener a Eleanor. Pero ella activa su nueva habilidad, sacando de su cuerpo tentáculos que inmovilizan a Larson, y lo transportan dentro de la mente de Eleanor. Ahí, Larson pelea con ella a través de los diferentes recuerdos de agonía de sus víctimas, una batalla que hace que Eleanor pierda el control por un momento. Es ahí, que Jake recobra el control del Stitchurite y corre hacia Eleanor, agarrándola y usando toda su energía positiva en contra de ella. La energía positiva de Jake es muy superior a la de Eleanor, por lo cual esta termina desapareciendo, eliminando completamente a Agony, dejando el cuerpo de Eleanor completamente vacío. Días después, el Stitchurite logra encontrar a Renelle, la hija de Talbert, y la junta con su padre. Talbert también le agradece a Larson por salvarle la vida, y le regala el collar de remanente, el cual estaba lleno de energía positiva. El Stitchurite va al pozo de pelotas, y lo purifica con su energía positiva, liberando así todas las almas. Es así como los niños asesinados por fin se reúnen. Charlotte, Gabriel, Susie, Jeremy, Fritz, se reúnen todos juntos, y van con el alma de Afton Jr., la cual aún estaba por ahí vagando. Juntos logran descansar en paz. Ahora con Agony y William muertos por fin pueden tener su día feliz.
Pero, no es el final de esta historia, pues Fazbear Entertainment durante todo este tiempo había ganado dinero y recursos, ahora Fazbear era tan poderosa y exitosa, que tenía mini centros comerciales llamados Pizzaplex por todo el país. Pero la mala fama de Fazbear no se había limpiado del todo, la gente aún comentaba los asesinatos de los niños, la atracción del terror, y William Afton. Por lo que, para limpiar su imagen, Fazbear Entertainment contrata a un desarrollador de juegos indie llamado Steven para que haga juegos basados en los hechos que ocurrieron a través de los años. Es así, que el desarrollador crea la saga de juegos Five Nights at Freddy's, y como parte del plan de Fazbear Entertainment, la compañía demanda al creador de los juegos por difamación. Todo era planeado para hacer que el público dude si los acontecimientos de los asesinatos y William fueron reales, o simples leyendas urbanas. Ahora que Fazbear Entertainment había limpiado su imagen, comenzó el desarrollo de 3 grandes proyectos: un servicio de renta de animatrónicos conocido como Funtime Rental Service, un juego de realidad virtual llamado El Puanter, y también un centro comercial gigante llamado Mega Pizzaplex. El centro comercial sería construido encima del Freddy Fazbear Pizza Place, el restaurante de Henry, que había sido destruido en el incendio, el cual a su vez, estaba sobre el incendiado y abandonado laboratorio subterráneo de William Afton. Fazbear Entertainment, en su afán por encubrir el pasado, ordena que todos los animatrónicos antiguos fueran mandados al Pizza Place para que quedaran enterrados cuando terminaran de construir el centro comercial. Fue así, que Fazbear manda a la construcción a Mimic, el olvidado animatrónico que Edwin había creado en los años 80. Sin saber de su peligro, un trabajador de la construcción lo enciende y lo programa para que le ayude a trabajar. Su trabajo era despedazar a los endoesqueletos viejos, y apilarlos en filas. Mimic acató la orden, pero empezó a despedazar también a los empleados, pues él no distinguía endoesqueletos de humanos. El trabajador apenas pudo salir con vida, y ordenó que taparan la entrada del Pizzaplex con cemento para que Mimic no escapase del restaurante, dejando los cadáveres de sus compañeros ahí dentro. Semanas después de este hecho, un grupo de chicos se aventuraron a entrar en la construcción del Mega Pizzaplex, pues querían verlo por dentro antes de que fuera enterrado por el centro comercial. Sin embargo, las cosas no serían tan divertidas, pues los chicos se topan con Mimic, el cual, uno a uno los va matando. Mimic era muy hábil para engañar a los chicos, pues Mimic tenía la capacidad de cambiar de traje rápidamente, además podía imitar voces humanas, pero sobre todo era muy inteligente, era capaz de crear planes para lograr sus objetivos. 8 chicos entraron, pero todos murieron excepto una chica, la cual logró apagar a Mimic, pues ella engañó al animatrónico para que entrara en un traje Springlock de bufón y este quedara atrapado dentro. Así, la chica logró apagar el cuerpo de Mimic y dejarlo desactivado, fue rescatada por los trabajadores de Fazbear Entertainment, y el animatrónico asesino quedó atrapado en el local de Henry, que quedó enterrado debajo del centro comercial. Pero ese no sería el final de Mimic, pues este animatrónico tenía una capacidad especial, y era que su conciencia se distribuía a todas las copias de su memoria que existieran, y en estos momentos había 2 copias de su memoria. Una estaba dentro de su cuerpo físico, la cual se encontraba en el endoesqueleto que quedó enterrado, y la otra aún se encontraba en los almacenes de Fazbear Entertainment, por lo que, si se quería destruir a Mimic por completo, se debían destruir estas 2 unidades de memorias, para que su conciencia desapareciera. Mientras el centro comercial era terminado, el grupo de desarrollo de videojuegos que Fazbear había contratado, Silver Parasol Games, estaba creando el juego de realidad virtual llamado Help Wanted. Pero, la compañía de Fazbear quería que terminaran rápido el proyecto, por lo que la desarrolladora de juegos, para acabar rápido con el título, usan técnicas de escaneo e inteligencias artificiales, usando accidentalmente la inteligencia artificial de Mimic. Al programar el juego de la historia de Five Nights at Freddy's Help Wanted con ayuda de Mimic, esta inteligencia artificial se corrompe, y empieza a imitar las historias que sucedieron en el pasado. En especial a William Afton, pues Mimic lo imita a tal punto que se transforma en una versión de él llamada Glitchtrap, el cual quería como objetivo tener un cuerpo real y recolectar agonía. Glitchtrap era muy listo, y descubre que la tecnología de realidad virtual que usaba Fazbear Entertainment era muy avanzada, tanto que incluso podía romper la brecha entre lo físico y lo digital. Prácticamente, la tecnología de realidad virtual de Fazbear podía romper la brecha entre el mundo físico y el flipside.
Y Glitchtrap se había dado cuenta de esto, por lo cual decide empezar a usar esa tecnología, para así transferir su mente del mundo digital a un cerebro humano. Una de sus primeras víctimas fue un chico llamado Jeremy, un joven del equipo de Silver Parasol Games que se dedicaba a testear el juego de Help Wanted, juego donde se encontraba Glitchtrap. Glitchtrap atormentó día tras día a Jeremy para debilitar su mente, pero aún no sabía medir sus capacidades, por lo que atormentó de más al joven, a tal punto que Jeremy terminó suicidándose. Debido a este hecho, una de las compañeras de Jeremy se entera de la existencia de Glitchtrap, y trata de eliminarlo. La chica, enojada por la muerte de su amigo, y por los sucios manejos de Fazbear, graba unas cintas de audio que cuentan toda la verdad sobre el desarrollo, y las esconde en el juego. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up. A campaign to discredit everything. Para que así, cuando salga a la venta, la gente descubra la verdad de Fazbear, Glitchtrap, y todas las sucias mentiras de la empresa. Sin embargo, Glitchtrap, para asegurar que no lo eliminen del juego, une su código con el código de los mensajes que la chica había grabado, así que, si la chica quería eliminarlo por completo, también eliminaría las pruebas que tenía contra Fazbear. La chica, conociendo el peligro de Glitchtrap, intenta eliminar las cintas, pero no puede, debido a que ella misma había hecho que fueran inmunes a ser eliminadas. I can't delete them. By creating a protected area to store these logs apart from the game, I effectively gave this thing a safe place to hide itself. It's in here now. I may not be able to delete it, but I might be able to do something else now that it's attached itself. I have an idea. Por lo cual, sin otra opción, decide mejor ocultarlas dentro del juego para que así nadie las encuentre y liberen a Glitchtrap por error. La chica es despedida por Fazbear, debido a que había encontrado archivos ocultos de la compañía. Para reemplazar a la chica se contrata a Vanessa, la cual prueba el juego de Help Wanted, y libera a Glitchtrap por accidente. Vanessa era una chica muy peculiar, pues ella era hija de William Afton. En algún punto de los años 2000, cuando William se escondía de la policía debido a las sospechas de que él era el asesino de 1985, él formó una nueva familia y tuvo una hija llamada Vanessa, a la cual atormenta en el sótano de su casa, para que le tenga miedo y la obedezca en todo lo que le diga. Your dad's name was Bill? I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I don't like dark basements. William buscaba un ayudante que lo obedeciera en todo. Después de que el plan con su hijo Michael fallara, necesitaba a alguien confiable que lo ayudara con sus planes de conseguir agonía. La madre de Vanessa se entera de que maltrataba a la niña, y le pide el divorcio a William. Sin embargo, él usa trucos sucios y trampas, pues manipula a Vanessa para que declare en el juicio que su madre era quien la maltrataba. Talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad. William se queda con la custodia de Vanessa, y su madre, al ver el resultado, decide quitarse la vida. Pero poco después un accidente ocurre, William desaparece por completo. Él había sido atrapado en el traje Springlock, y poco después él había sido atraído por Henry al Pizza Place, donde ahí es incinerado, y después muere en el fondo de un río por culpa de Eleanor. Vanessa ahora era libre de William, pero los traumas de lo que él hizo no se irían tan fácilmente. Por lo sucedido en su infancia, ella creció como alguien distante y solitaria. Glitchtrap es atraído por esto. Él rastreó el historial de Vanessa y vio como era una chica que le gustaba el dolor, además era hija de William, por lo cual le sería más fácil controlarla. Glitchtrap decide probar una estrategia diferente, pues ya sabía que no podía transferirse a la mente de una persona, pero sí podría controlarla a distancia. Es así como Glitchtrap controla mentalmente a Vanessa y la convierte en su fiel ayudante, incluso dándole un nuevo nombre, el cual sería Bundy.
Vanessa seguía con traumas, por lo cual esto hizo que fuera más influenciable y cayera rápidamente, y también profundamente en el control mental de Glitchtrap. La construcción del centro comercial Mega Pizzaplex termina poco después de que se lance el juego, pero Glitchtrap ya no estaba dentro de él, pues Vanessa lo había sacado de ahí y ahora se encontraba en un servidor conocido como Red Bunny, el cual Vanessa introdujo en otro proyecto de Fazbear, el servicio de renta de animatrónicos, el cual estaba conectado a los servidores principales de Fazbear Entertainment. Es ahí que Glitchtrap se da cuenta que pronto llevarán al Mega Pizzaplex un servidor conocido como el Storyteller, por lo cual se introduce en él para así poder controlar el Mega Pizzaplex, pues su intención era llegar hasta su cuerpo físico que estaba enterrado abajo. Mientras tanto, en la Faz Torre, un lugar donde vivían los trabajadores más importantes de la empresa incluido el propio jefe de Fazbear, se platicaba sobre qué hacer con el Pizzaplex. En la Faz Torre estaba Edwin, el cual regresó hace años a la ciudad para exigirle a Fazbear empleo. El contrato que tenía Edwin estipulaba que él trabajaría en Fazbear Entertainment sin importar nada, así que Edwin entró a la empresa como un ejecutivo. El jefe de Fazbear se llamaba Burroughs, él quería agregar al Mega Pizzaplex una nueva atracción para atraer más público. Sugirió que construyeran un árbol que fuera capaz de contar historias, llamado el Storyteller. El Storyteller estaría conectado a la red central del Mega Pizzaplex, para que desde ahí se pudiera controlar todo, y así creará historias con los animatrónicos, cambiara su comportamiento y cosas así. A Edwin le parecía una pésima idea, pero el señor Burroughs no le hizo caso y mandó a construir al Storyteller. Para su mala suerte, el señor Burroughs usó la inteligencia artificial donde estaba Glitchtrap, lo cual hizo que ahora él controlara todo el Pizzaplex. Glitchtrap intentó controlar a los animatrónicos Glamrock, pero para sorpresa de Mimic, el sistema de seguridad era muy elevado para él, por lo que solo causó destrozos por todo el lugar. Varios animatrónicos fallaban, cambiaban sus comportamientos, los servidores se caían, los personajes actuaban extraños. Al ver el caos que había provocado el Storyteller, Edwin intenta apagarlo, pero es saboteado por el señor Burroughs, el cual atrapa a Edwin dentro del árbol del Storyteller para que así muera por la falta de aire. Desgraciadamente el señor Burroughs también queda atrapado, así que muere él también. Debido a estas muertes el árbol del Storyteller es desmantelado los siguientes días. Glitchtrap, para evitar que lo saquen de los servidores, decide dividir su conciencia en 4 máquinas arcade, que estaban ocultas dentro del local, para así mantenerse a salvo. Debido a que el señor Burroughs había muerto, hubo una bajada en los ingresos del Mega Pizzaplex, debido a la mala nueva gestión, por lo cual muchos animatrónicos y atracciones tuvieron que ser desechadas y reemplazadas. Gregory es un joven prodigio de la informática, le gustaba hackear el Mega Pizzaplex, modifica los juegos para tener los puntajes más altos, se adentra en el sistema para tener un pase de seguridad a todo el establecimiento, e incluso había logrado tomar el control del animatrónico Glamrock Freddy. Gregory había notado que alguien más hackeó el sistema de seguridad del Mega Pizzaplex, por lo que quiso competir contra ese hacker, sin conocer que se trataba de Glitchtrap. Glitchtrap controló mentalmente a Gregory y lo convirtió en su ayudante, pues notó que las capacidades en informática del chico eran muy superiores a las suyas. Con su ayuda él podría controlar el Pizzaplex. Juntos Glitchtrap, Vanessa y Gregory traman un plan para cumplir el objetivo de Glitchtrap. Gregory hackea el Mega Pizzaplex, y poco a poco causa errores para que los empleados sean despedidos y reemplazados por robots animatrónicos llamados Staffbots. Logran que Vanessa sea transferida de su anterior empleo en el Funtime Service, y que ahora sea la guardia principal y única de seguridad del centro comercial. Logran debilitar la estructura del centro comercial gracias al destruir las tuberías de agua, para que así el suelo se hundiera y crearán un hueco que llegue del Mega Pizzaplex hasta el restaurante del Freddy Fazbear Pizza Place. Pero antes de que pudieran encontrar el cuerpo de Mimic, Glitchtrap perdió el control de Gregory. El niño, después de mucho tiempo, había logrado resistir a su control mental y logra escapar. Estaba algo confundido y no recordaba mucho. Vanessa se da cuenta de que Gregory recobró su conciencia, así que lo persigue para eliminarlo. Gregory, sin saber qué ocurre, corre al escenario principal. Ahí Glamrock Freddy escanea a Gregory, y sin saberlo activa un sistema de seguridad que Gregory había puesto en el animatrónico antes de que fuera controlado por Glitchtrap, que lo hacía cumplir todas las órdenes, y protegerlo de cualquier amenaza. Glamrock Freddy ahora tenía la orden de proteger a Gregory, mientras que Gregory solo quería escapar del Pizzaplex.
Vanessa manda tras Gregory a los animatrónicos Glamrox, los cuales estaban corruptos por Glitchtrap, pero Gregory, con la ayuda de Glamrock Freddy, logran superar a los otros animatrónicos Glamrox, y destruirlos uno a uno. Tratando de escapar del lugar, Gregory se da cuenta de que Vanessa estaba siendo controlada por Glitchtrap, el cual se escondía en unas máquinas arcades repartidas por todo el establecimiento. Gregory encuentra las máquinas y logra desactivarlas, así interrumpiendo el control mental que Glitchtrap tenía con Vanessa, liberándola de su control. Pero, unos días después Vanessa aún siente a Glitchtrap dentro de su mente, por lo cual regresa al Mega Pizzaplex. Pero el edificio había sido destruido debido a un terremoto, pues la estructura estaba muy debilitada, esto le hacía que Vanessa no pudiera entrar en el complejo, pero notó una cosa. Había alguien atrapado en el restaurante subterráneo, alguien nuevo que estaba siendo controlado por Glitchtrap. Vanessa no dejaría que eso pasara, y por eso le envía mensajes a esta persona. Gracias a estos mensajes, el técnico de Fazbear logra percatarse de que estaba siendo controlado por una máscara, y ahora libre del control mental de Glitchtrap ayuda a Vanessa a eliminar al virus por completo. Encuentra la última máquina arcade, donde quedaba la última parte de Glitchtrap con vida, y así logra eliminarla por completo, liberando ahora sí, a Vanessa por completo de su control. Pero, desgraciadamente, al hacer esto, el cuerpo de Mimic se activa, pues mientras fue controlado por la máscara, el técnico había encontrado el cuerpo físico de Mimic y lo había reactivado. Vanessa no logra salvar al técnico, el cual muere a manos de Mimic, pero ahora sabía de este peligro, por lo cual llama a Gregory para que la ayude a eliminarlo. Pero Gregory nota que el animatrónico es muy peligroso como para arriesgarse a enfrentarlo directamente, por lo cual propone que mejor lo dejen encerrado en el restaurante subterráneo. Además de eso, Gregory junto con Vanessa, diseñan un sistema de seguridad para que nadie se acerque a Mimic, y lo libere por error. Este sistema de seguridad se llamaba Ensex, y era capaz de controlar a todos los animatrónicos del centro comercial mediante la tecnología de realidad aumentada de Fazbear, por lo cual Ensex se movía a través del Flipside, lo cual le permitía mover objetos físicos a pesar de ser una criatura digital. Sin embargo Mimic era muy listo, así que diseñó un plan para escapar de ahí, se hizo pasar por Gregory y mandó un mensaje de ayuda, el cual fue interceptado por Casey, una pequeña niña que era amiga de Gregory. Casey entra al centro comercial para rescatar a Gregory, encontrando a los animatrónicos Glamrock y a Ensex, los cuales atacan a Casey sin dudarlo para que ella no libere a Mimic. Sin embargo, con la ayuda de Mimic, quien se hacía pasar por Gregory, le da consejos a la niña para que vaya desactivando a los animatrónicos Glamrock, incluyendo a Roxy, el animatrónico favorito de Casey. Y también logra destruir al sistema de seguridad Ensex, permitiéndole abrir la habitación que mantenía sellado a Mimic, descubriendo todo el engaño. Mimic ataca a Casey, pero Roxy, quien se había reactivado, logra salvar a la niña y le permite escapar. El verdadero Gregory logra comunicarse con Casey, y la ayuda a escapar del centro comercial, llevándola por unos túneles hasta el complejo subterráneo que William había construido hace años. Ahí Casey logra esconderse en una habitación mientras era perseguida por Mimic, y activa el Scooper, el cual agarra y destruye a Mimic, acabando así por fin con el animatrónico de Edwin, y con la última amenaza que quedaba. Casey entonces logra sobrevivir al Pizzaplex, y reunirse con Gregory, teniendo así su final feliz.